El día de hoy vamos a estar hablando voy a pasar de este lado que creo que es más fácil, perdón, pero es salón nuevo y todavía no me acostumbro del todo. Eh, Vamos a estar justamente hablando de esta tercera parte de nuestro estudio del capítulo 4 de Filipenses. El título de nuestro estudio es Regocijaos en el Señor siempre. ¿Mm? Como hemos comentado las dos reuniones anteriores, esta carta fue escrita en forma muy especial por el apóstol Pablo a los creyentes en la ciudad de Filipos. Esta ciudad es una ciudad que tenía como peculiaridad el hecho de tener una iglesia muy heterogénea. Y a esta ciudad, que fue la primera que se evangelizó en Europa, esta ciudad se encuentra en lo que en ese momento era llamado, y sigue siendo llamado, Macedonia, y esa iglesia fue la primera iglesia que se evangelizó en Europa. Y Pablo les envía este mensaje extraordinario en el que les enseña cómo gozarse en la vida. Casi siempre cuando tú y yo pensamos en el gozo, nos imaginamos a Pablo sentado tal vez en algún lugar paradisiaco, ¿verdad? Disfrutando de un ambiente maravilloso y desde ahí escribiendo sobre el gozo. Pero no es así. Esta carta se escribió desde una cárcel, ¿no? Desde el primer arresto que tuvo Pablo, en este caso en la ciudad de Roma. Y desde ahí él enseña a los creyentes y a nosotros, no solo a los creyentes de Filipo, pero también a nosotros, cómo es que podemos vivir una vida gozosa independientemente de las circunstancias, independientemente de todos los problemas que podemos enfrentar. El estudio pasado, el domingo pasado, estuvimos hablando en particular de estos versículos que dicen: regocijaos en el Señor. Os digo, regocijaos. Y después hablamos de esto: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Cuando estuvimos hablando en particular, hablamos de la forma en la que los creyentes tenemos que vivir, dice la Escritura, con gentileza. Eso quiere decir con amabilidad, con cariño, con gozo, viviendo de una manera que pueda reflejar al Señor Jesucristo, aún a pesar de los problemas, ¿no? No importa si tienes problemas, no importa si eres casado, no importa cómo vivas, puedes vivir gozoso. Hace un tiempo leí un libro que me llamó mucho la atención. Es un libro sobre el matrimonio y se llama Casados pero Felices, ¿no? Entonces, me encantó el título del libro porque una vez más te hace énfasis en que tú tienes que vivir con gozo, seas casado o no casado, seas joven o seas mayor, tengas tu vida resuelta o no la tengas resuelta, no tiene importancia. Lo único importante es que tú vivas con gozo, y ese gozo solamente depende de tu relación personal con Dios. Eso es lo que hace que tú y yo podamos tener un buen testimonio. Muchas veces los creyentes queremos tener un buen testimonio, y ese testimonio es algo fabricado. Entonces ponemos buena cara cuando alguien nos está viendo, fingimos cuando las personas nos voltean a ver o nos escuchan, y entonces pretendemos tener una vida que no es la que tenemos. Eso no es un buen testimonio, eso se llama hipocresía. Y tristemente muchas veces aprendemos a vivir en la hipocresía y no en la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es que tu vida refleje al Señor Jesucristo, y esto va a suceder cuando tú estés viviendo con todo tu corazón para Él. Tú vas a reflejar el gozo cuando lo experimentes, no vas a reflejar el gozo cuando lo finjas, como muchas veces tratamos de hacer, tratamos de fingir, ¿verdad? Ponemos una sonrisa, ¿sabes? De esta sonrisa de anuncio de pasta de dientes, así. Pero en realidad no estamos viviendo de esa manera. Bueno, la Biblia dice que nuestro testimonio debe reflejar al Señor Jesucristo, y es muy importante que además esto suceda en este momento, porque dice la Escritura: el Señor está cerca. El apóstol Pablo vivió siempre con la seguridad de que él iba a ser arrebatado por Cristo y que él no iba a ver la muerte. Pero en realidad eso no sucedió así. Aunque él vivía de esta manera, no sucedió así. Quiero decirte que muchos creyentes pensaron en realidad en el arrebatamiento y de lo que hoy vamos a hablar un poco, estos 7 años de tribulación, se iban a llevar a cabo en ese momento, especialmente porque pensaban que el emperador Nerón era una manifestación del anticristo. Eso pensaban muchos creyentes. La realidad es que no fue así. Y si tú y yo hacemos un análisis de la Escritura, pues a Nerón le faltaban, o sea, le sobraban la maldad y otras cosas, pero le faltaban, ¿no?, algunos aspectos claves para poder ser ese personaje dentro de la profecía. Esto ha sucedido en varias ocasiones durante toda la historia. Por ejemplo, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, muchos creyentes en Europa estaban totalmente seguros de que Adolfo Hitler era el anticristo.
La realidad es que no podía hacerlo. Si bien con dos o tres, o con más que dos o tres, con algunas de las características de este personaje bíblico, pero en realidad no lo era. El día de hoy yo te quiero sugerir lo siguiente. Entiende todo esto de lo que vamos a estar hablando con respecto al regreso del Señor. Entiende todo lo que puedas sobre la profecía de la que vamos a estar hablando, pero no trates de identificar a las personas. Porque lo más normal es que después de escuchar todo esto salgas, prendas el noticiero y empieces a ver quién tiene cara de anticristo. A ver, a este lo veo con un ceño un poco fruncido, me da la impresión de que este es, ¿verdad? O me da la impresión de que esto va a suceder así. Y lo más probable es que te equivoques. Entonces yo te sugeriría que no hagas lo que hicieron con Adolfo Hitler o lo que hicieron con Nerón, sino más bien te concentres en aquello que puede enriquecer tu vida espiritual. Y esto es el hecho de entender, a través de las circunstancias que estamos viviendo, que la venida del Señor está muy cerca, muy, muy próxima. El domingo pasado estuvimos hablando de esta parábola de las 10 vírgenes, ¿recuerdas? 5 de ellas sensatas, 5 de ellas insensatas. Las 5 sensatas tenían aceite en sus lámparas, las 5 insensatas no tenían aceite en sus lámparas. Esta es la primera parte muy importante de nuestro mensaje. Hoy vamos a estar hablando de muchos aspectos de la profecía, pero lo más importante es que tú y yo nos preguntemos si nuestras lámparas sí tienen aceite. Lo que es muy importante es que tú y yo nos preguntemos si realmente tenemos una relación personal con Dios, si hemos invitado a Cristo a nuestra vida, si Él es nuestro Salvador, porque de esto depende tu eternidad y de esto depende el lugar en el que tú vas a pasar la eternidad. Hoy vamos a estar hablando de muchos aspectos de lo que va a suceder en la tierra y también en la eternidad, pero va a depender de tu decisión por Cristo, el que tú estés en un lugar, en otro o en otro, dentro de toda esta profecía de la que vamos a estar hablando. ¿De acuerdo? Hay otra cosa que quiero pedirles. Vamos a estar hablando hoy de muchos eventos históricos y no es muy fácil llevar toda la secuencia de todo esto. Lo que les quiero pedir es, si ustedes tienen alguna pregunta, para evitar ir interrumpiendo el estudio y que se vuelva más difícil de comprender, les voy a pedir que anoten su pregunta y al final, si quieren, vamos a tener una serie de preguntas y respuestas tan larga como ustedes necesiten. ¿Les parece bien? ¿Ok? ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a continuar con el siguiente versículo. Dice la Biblia, y esto es bien importante: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Si ustedes recuerdan, hablamos de que había 3 preguntas que le hicieron a Jesús. Las vamos a ver ahora. La primera pregunta era, ¿cuándo va a suceder esto? La segunda era, ¿qué señales tendremos de tu venida? Y la tercera, ¿qué señales tendremos del fin del siglo o del fin de la historia como hoy en día tú y yo la conocemos? Jesús contesta la primera pregunta con respecto al tiempo, recordándoles un poco, cuando nosotros hablamos de la primera venida de Cristo, es decir, el nacimiento de Jesús, cuando Jesús se hizo un hombre en la ciudad de Belén, en realidad hablamos de la primera venida de Cristo como el periodo desde el nacimiento de Jesús, ¿no?, hasta el periodo de su muerte, resurrección y su ascensión al cielo. Es decir, estamos hablando aproximadamente de unos 34 años, casi 34 años, ¿de acuerdo? Quiero decirte que si tú lees con detenimiento el Antiguo Testamento, vas a encontrar suficiente información para que tú puedas saber exactamente el día en el que nació Jesucristo. Así de impresionante. Tú puedes saber exactamente en qué fecha, en qué año, en qué momento del año iba a nacer Jesucristo. Por supuesto, había personas que, observando todos estos aspectos del Antiguo Testamento, estaban muy atentos a la venida de Cristo. Por ejemplo, los magos, ¿te acuerdas de los magos? Los magos, cuando vieron la estrella, inmediatamente asociaron todo con la profecía en la que ellos habían creído. Había otras personas que no estaban tan atentos a ello. Sin embargo, la segunda venida de Cristo abarca un periodo mucho mayor. Como vamos a ir estudiando en estos días, la segunda venida de Cristo abarca todo el periodo de tiempo desde lo que llamamos el arrebatamiento, que es prácticamente el detonador de toda esta segunda venida, de este evento enorme, la segunda venida de Cristo. Abarca los 7 años posteriores al arrebatamiento, que la Biblia llama la gran tribulación. Abarca los 1000 años posteriores, denominados en la Biblia el milenio, o el periodo de los 1000 años, ¿ok? Y ahí termina la segunda venida de Cristo. ¿De acuerdo? Inmediatamente después vamos a ver que hay una historia nueva de la que vamos a hablar un poco más adelante. ¿De acuerdo? Ahora,
¿por qué para la primera venida hay tantos detalles sobre las fechas, el lugar, y sin embargo sobre la segunda venida no hay tanto detalle con respecto a las fechas? Te voy a explicar por qué. Justamente por el versículo que acabamos de leer. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Dios no quiere que tú y yo sepamos con exactitud la fecha, para que de esa manera vivamos siempre esperando por su regreso. ¿Sabes qué dice la Escritura? Que cuando tú y yo vivimos esperando su regreso, el día que esto suceda, tú y yo vamos a recibir una corona. ¿Sabes por qué Dios nos da esta corona? Porque el hecho de vivir esperando su regreso va a hacer que tú y yo vivamos una vida limpia, una vida en santidad, una vida de servicio, porque estaremos actuando en consecuencia de aquello que creemos que puede suceder en cualquier momento de nuestra vida. ¿Por qué Dios no nos da una fecha? ¿Por qué no nos dices el 19 de septiembre del año que viene? ¿No? O el 14 de agosto del año que viene, para que nadie se sienta, no sea susceptible a todas estas cosas. Pero ¿por qué no sabemos una fecha exacta? Porque conociendo a los seres humanos, estaremos 15 días antes preparándonos. Y de aquí a esos 15 días, pues durmiendo. Porque así solemos ser. ¿Te acuerdas cuando estudiabas? Seguro tú estudiabas desde el día 1 para los exámenes, ¿verdad? No, casi siempre estudiábamos la noche antes, el día antes, 2 días antes. Así somos los seres humanos. ¿Por qué Dios no quiere que sepamos la fecha? Para que todos los días vivamos esperando su regreso, no los 15 días previos a la fecha que alguien ya te dijo. Por eso nos dice, velen. ¿Sabes qué significa velar? No dormir. Velar significa pasar la noche en vela. Es decir, pasar este tiempo atentos a lo que puede suceder con la venida del Señor. Y este es el detonador entonces de este extraordinario evento que la Biblia llama la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? Bueno, el arrebatamiento es el momento en el cual la iglesia, los creyentes, vamos a ser tomados por el Señor Jesucristo y llevados al cielo. La Biblia describe esto en la primera carta a los Corintios. Y en esta primera carta dice, no todos, he aquí os tengo un misterio, dice. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y dice, los muertos en Cristo resucitarán. Y después nosotros, los que quedamos, seremos transformados. Porque es necesario que todo esto corruptible se transforme en incorrupción. ¿Sabes? En ese momento, de la misma manera que Jesús fue llevado al cielo, lo veremos regresar. Cuando los apóstoles estaban en aquel monte viendo a Jesús ya resucitado ascender al cielo, un ángel se apareció y les dijo, varones galileos, voy a parafrasear un poco, ¿qué hacen viendo al cielo? De la misma manera que vieron partir a Jesús, así lo verán regresar en el cielo. Y dice la Escritura que en un momento específico, en el que Jesús va a llegar como un ladrón en la noche cuando nadie lo espera, seremos arrebatados y transformados para recibir a nuestro Señor en las nubes. Pero al mismo tiempo, aquellos que murieron esperando por la promesa serán resucitados y llevados junto con nosotros al cielo. Qué extraordinario día, qué maravilloso evento. Claro, para nosotros va a ser un momento maravilloso, para el mundo un momento traumático. ¿Cuánta gente va a desaparecer de la tierra en un instante? ¿Cuántos hospitales de maternidad van a quedar vacíos? ¿Cuántas personas simplemente van a desaparecer dejando sus trabajos inconclusos? Dejando a parte de su familia que no creyó lo mismo. Hace algunos años, una aerolínea, una empresa de aviación, tomó una decisión muy importante. No permitir que los pilotos
y los ¿cómo se dice? Los copilotos, creyentes, o que se hacían llamar cristianos, volasen juntos. Porque esta empresa dijo, si de verdad viene el arrebatamiento, y de verdad vamos juntos, pues el avión se va a quedar sin control. Así que tomaron una política corporativa muy interesante, que todavía mantiene hasta el día de hoy. ¿Cuándo serán estas cosas? No lo sabemos. Dios nos ha dejado ciertas señales de las que vamos a hablar hoy, para que tú y yo podamos percibir qué tan cerca estamos, sin saber la fecha. Pero eso sí, sabiendo qué tan cerca estamos del cumplimiento de esta promesa. ¿Cuándo? Dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Si alguien les dice que sabe la fecha, pues solo que sea Dios. Es lo que dice Jesús. O sea, la fecha no la sabemos, ¿cierto? Podemos suponer muchas cosas, ¿no? O sea, tú y yo podemos decir, me da la impresión de que va a ser durante el Rosh Hashanah. Hay personas que creen que va a ser durante esta festividad judía. Bueno, es un criterio válido, puede ser. Hay personas que dicen, no, yo creo que esto va a suceder en otro momento. Solo te quiero decir que puede haber criterios válidos, pero al final, si la Biblia dice que nadie lo sabe, adivina, nadie lo sabe. ¿Verdad? No lo sabemos. Podemos imaginar, así como hace rato te decía que en las noticias te puedes ver, ya sabes, cuernitos a algún político y pensar que es el siguiente anticristo, pero todo eso son suposiciones tuyas y mías, nada más. No podemos afirmar nada de eso. Dice, entonces, y aquí explica lo que es el arrebatamiento. Estarán dos en el campo. Uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán durmiendo juntos. Uno será tomado, el otro será dejado. Eso es lo que va a suceder. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, en cualquier momento. Literalmente utiliza esta expresión, como ladrón en la noche. ¿Tú sabes cuándo va a llegar un ladrón a tu casa? No, si no le dejarías una torta en la puerta. No, no es cierto. Llamarías a la policía, qué sé yo. No lo sabes, estarías preparado, pero no lo sabes. De la misma forma, tú y yo tampoco sabemos en qué momento va a regresar el Señor Jesucristo, pero va a suceder. ¿Ok? Esa fue la primera pregunta que le hicieron a Jesús. Estuvimos hablando mucho sobre ella el domingo pasado. Y ahora vamos a empezar con la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué señal habrá de tu venida? Y después la tercera pregunta, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Vamos a hablar sobre la señal de su venida. ¿Les parece bien? Ok, muy bien. Hay dos pasajes que son claves para que tú y yo podamos entender cómo va a ser y qué señales vamos a ver de esta segunda venida de Cristo. Estos pasajes claves son el Evangelio de Mateo en su capítulo 24, donde Jesús ha recibido estas preguntas de parte de los discípulos y da respuestas muy concretas a todo esto, y el capítulo 9 del libro de Daniel, donde se habla de la profecía de las 70 semanas. Desde luego hay muchos otros aspectos de la Biblia que hoy podríamos incluir en nuestra charla. Y podríamos hablar, por ejemplo, de una parte de la profecía del libro de Isaías. Y podríamos hablar, por ejemplo, ¿no?, de una parte de la profecía del libro de Joel. Pero en este caso en particular, nos vamos a concentrar en estos dos pasajes que nos van a dar completamente el marco de referencia que necesitamos entender para saber cuáles son las señales que se van a cumplir. ¿Vamos bien? Los veo a todos con cara, ¿cómo decía el anuncio ese? Con cara de what? No se asusten, cualquier cosa anoten y al final respondemos las preguntas, ¿ok? Jesús dio una señal muy clara, dijo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Primer ejemplo muy importante que nos da Jesús. Nos dice, no te fijes en las circunstancias. Yo escucho a muchas personas que dicen, la venida del Señor está cerca porque ya viste la crisis económica que hay. No. A ver, ha habido muchas crisis económicas en la historia. ¿De acuerdo? Hoy es que ha habido guerras, ha habido muchas guerras, ha habido muchos terremotos, ya ha habido todo eso. Entonces, por favor, no consideres esto como una señal, porque en el fondo
no lo es. Estos son eventos que suceden permanentemente y que van a acompañar a las señales, pero las señales no son esas. Jesús fue muy claro, dijo, fíjense en la higuera. Y cuando habla de la higuera, él utiliza este ejemplo que en otras ocasiones utiliza para hablar de la nación de Israel. Entonces, nuestro cronómetro sería más bien, pero bueno, nuestro termómetro y cronómetro de la situación y de qué tan cerca estamos o no del cumplimiento de esta promesa, está relacionado con el pueblo de Israel. ¿Ok? No con otra cosa. El otro día una persona me hizo un planteamiento muy simpático. Yo creo que ya el Señor está cerca, porque estoy viendo que hay un cambio en los partidos políticos que gobiernan en esta zona del mundo. Mira, en esa zona del mundo han cambiado como 35 veces de partidos políticos. O sea, no. Jesús fue muy claro. La higuera, Jesús, el pueblo de Israel, la nación de Israel. ¿Ok? Y nos dice, cuando brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Vamos a hablar un poco más sobre todo esto. Dice después, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ok, me permite hacerles un pequeño cuadrito de algo que es muy importante para que tú y yo entendamos este tema de la higuera. Hay 5 cosas que Dios le dio al pueblo de Israel. La primera, los constituyó como una nación, como un país. La segunda, les dio un territorio. Ahorita vamos a explicar cada una. La tercera, le dio una capital al reino de Israel. La cuarta, les dio la instrucción de construir un templo. Y la quinta, los constituyó como una nación misionera que fuera un ejemplo para toda la humanidad y que fuera un testimonio para hablar de Cristo a toda la humanidad. ¿Cuándo sucedió la constitución de la nación de Israel? Esto sucedió con Jacob. ¿Te acuerdas de Jacob? ¿Te acuerdas que Dios le cambió el nombre? ¿Qué nombre le puso? Israel. ¿Y cómo se llama la nación? Ahí constituyó la nación propiamente. En el momento en el que Jacob, con sus 12 hijos, constituye lo que hoy en día llamaríamos la nación de Israel. En realidad, la promesa de esta nacionalidad viene desde Abraham. ¿De acuerdo? Pero el cumplimiento formal se da en el momento que Jacob, con sus 12 hijos, constituye esta nación. ¿Vamos bien? Territorio. Bueno, el territorio era la tierra prometida, ¿te acuerdas? Los descendientes de Jacob vivían en la tierra de Gosén, en Egipto. ¿De acuerdo? Como consecuencia de la intercesión de José, uno de los hijos de Jacob. Bueno, ellos salieron de Egipto para ir a tomar la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a Abraham y cuya promesa había sido una y otra vez confirmada, generación tras generación. ¿De acuerdo? Capital, Jerusalén. Jerusalén se constituyó como la capital del Estado de Israel. ¿De acuerdo? Bueno, esto es muy importante porque además en Jerusalén Dios le dijo a David para que después Salomón construyera, su hijo Salomón, construyera el templo en Jerusalén. David quería construir el templo, Dios le dijo que no, pero David lo que hizo fue preparó muchas de las cosas necesarias para la construcción de este templo. Salomón entonces construye el templo ordenado por Dios a la imagen de lo que había sido el tabernáculo de reunión que habían tenido durante el periodo en el que estuvieron en el desierto y los primeros años en la tierra prometida. Y por último, el ministerio que fue confirmado en la vida de Jacob y de Israel. Desde Abraham fue un testimonio para las naciones, esa es la realidad. Pero como nación, a través de Jacob, Israel, ellos empiezan a ser un testimonio a las demás naciones. Oye, ¿esto siempre sucedió? La realidad es que no. Cuando tú y yo leemos Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, vemos que hubo reyes que vivieron bien, reyes que vivieron mal, periodos en que Israel estaba espiritualmente bien, periodos en los que Israel estaba espiritualmente mal. Sin embargo, como nación, ellos estaban cumpliendo esto a través de personas que sí vivían para Cristo, ¿no? Hubo periodos
muy oscuros de la historia de Israel, pero en los que, por ejemplo, había profetas como Jeremías, o como Isaías, o Elías, que sin embargo estuvieron visitando otras naciones y predicando el Evangelio en otras naciones. Perdón. ¿Qué sucede en la primera venida de Cristo? En la primera venida de Cristo, literalmente hay una transformación en la relación que Dios tiene con el pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Es muy importante que tú y yo entendamos esto. Hay personas que no están de acuerdo, ¿no? Especialmente algunos judíos, por ejemplo, los judíos mesiánicos no están completamente de acuerdo con esto. Pero esto es lo que dice la Biblia, más allá de que estemos de acuerdo o no. ¿Ok? ¿Qué fue lo que sucedió? El pueblo de Israel fue perdiendo aquellas cosas que Dios le había dado exactamente en el mismo orden o en orden inverso, ¿no?, a como las habían recibido. ¿Qué sucede cuando Jesús se hace un hombre en la ciudad de Belén? Bueno, en ese momento Israel estaba pasando por un muy mal momento espiritual. ¿Cómo podemos afirmar esto? Uno, sus líderes espirituales estaban completamente confundidos. Encuentras a los fariseos, a los sacerdotes, que no reconocen a Jesús, que incluso lo acusan, participan incluso en su muerte. Entonces, estaban completamente confundidos. Número dos, si tú te fijas en los evangelios, es increíble la cantidad de enfermos, gente que no tenía salud, endemoniados. O sea, había una mala situación espiritual que estaba afectando todos los ámbitos de la nación de Israel. Tercero, muy importante, en ese momento eran una nación ocupada por el Imperio Romano que había perdido su autonomía. El Imperio Romano hizo una cosa muy interesante. Como no los entendía demasiado bien, los dejó con un gobierno civil, permitió que se quedara lo que llamaban el Sanedrín, el Consejo de Ancianos, pero les quitó toda la capacidad y autonomía penal y toda la capacidad y autonomía política. Eran una nación dominada por el Imperio Romano. Ese es el momento en el que Jesús se hace un hombre en la ciudad de Belén. Y cuando comienza a predicar el Evangelio, tú te encuentras a multitudes de personas siguiéndolo, pero a Israel como nación, a sus gobernantes, a sus líderes religiosos, oponiéndose a Dios, oponiéndose al mensaje de Jesucristo. ¿Qué sucedió después de la muerte de Cristo? Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, muere pagando por cada ser humano, judío o gentil, mexicano o ucraniano, no importa. Él paga en esa cruz por cada uno de los pecados que los seres humanos hemos cometido. Y abre la puerta de la salvación para que cualquier persona que lo invite a su vida como su Salvador pueda ser alcanzado y salvado por su pago en la cruz. Jesús resucita, asciende al cielo. Y es importante que tú y yo entendamos una cosa. Los primeros discípulos fueron judíos. Los apóstoles eran judíos, ¿no? Los primeros misioneros de este mundo fueron judíos. Pero como nación, Dios termina parcialmente la relación que tiene con ellos. Después les explico por qué parcialmente. Temporalmente termina esta relación con ellos, ¿de acuerdo? En el momento en que, en el cumplimiento de una profecía, el día de Pentecostés, el día de los primeros frutos, judíos llegados de otros lugares de la tierra comienzan a hablar el mensaje del Evangelio en otros idiomas. Decía el profeta, en otros labios y en otras lenguas hablaré a este pueblo, y ni aún así me escucharán. Ese fue el cumplimiento específico. Y en ese momento, ese día, por primera vez, la iglesia, los creyentes convertidos, gentiles o judíos, toman el ministerio de la predicación del Evangelio. Qué curioso, el día de Pentecostés, el día de los primeros frutos, y de repente vienen los primeros frutos de un predicador judío, pero que ya era parte de la iglesia. ¿Ok? ¿Qué sucedió inmediatamente después? El Evangelio comienza a ser predicado por todo el Imperio Romano. Israel
continúa con la misma posición rebelde, no solo contra Dios, pero en este caso también contra los gobernantes romanos. Y en el año 70 después de Cristo, finalmente el emperador romano, el emperador Tito, toma la decisión de acabar con la rebelión que había en Israel, acabar con el templo, acabar con la muralla y dispersar por completo a toda la nación de Israel. Así es que perdieron primero el templo, fue destruido en el año 70 por el emperador Tito. Después su capital dejó de serlo, dejó de existir el Estado de Israel como tal. Y por último, no solamente el territorio, sino su nacionalidad. A esto se le llama la diáspora, o el momento en el que judíos son dispersados por toda la tierra. ¿De acuerdo? La nación como tal dejó de existir. Si ustedes fuesen hoy a Roma, encontrarían el arco de Tito, ¿no? Un arco de triunfo que le construyeron a este emperador para que pasara por él cuando regresó de Jerusalén después de haber destruido Israel, de haber destruido el templo, haber destruido la muralla y haber dispersado al pueblo de Israel. ¿Qué tiene que suceder y qué sucederá en la segunda venida? Que otra vez Israel reciba todo esto. Vamos a explicarlo ahora a través de la profecía de Daniel, pero primero quiero que me sigan aquí y después les explico la profecía, ¿de acuerdo? ¿Qué era necesario? Era necesario que la nación de Israel se volviera a constituir, y esto sucede en 1896. Mucha gente hoy estará pensando, no, pero eso pasó en 1948. No, en 1896, un señor llamado Theodor Herz constituye por primera vez, a través de un libro que él escribe, lo que se llamó el movimiento sionista. Es decir, tenemos que reunirnos como nación, tenemos que regresar a nuestra tierra y tenemos que volver a construir el templo en el monte de Sión. Eso se llama movimiento sionista. Por supuesto, abarca muchas otras cosas, pero estos eran las cuestiones principales. En 1897, por primera vez en la ciudad de Basilea, en Suiza, se reúnen judíos de todo el mundo para tener el primer congreso sionista. Y allí, este señor proclama estas palabras: hoy estamos constituyendo de nuevo la nación de Israel. Legalmente hablando, esto no tuvo ninguna importancia, pero en la mente de los judíos esto tuvo una tremenda importancia. Los orientó a todos ellos a: tenemos en algún momento que regresar a la tierra prometida. Esto era muy importante. ¿Qué sucedió después? Terminando la Segunda Guerra Mundial, la recién creada Organización de las Naciones Unidas dice: oye, tenemos que hacer algo con los judíos. Esto de que han estado dispersados por todo el mundo ha traído como consecuencia una persecución sobre ellos. Y esto ha traído muerte para millones de judíos que han sido exterminados de la forma más cruel posible, en campos de exterminio en diferentes lugares de Europa. Y entonces las Naciones Unidas determinan: vamos a darle un territorio a Israel. Y entonces lanzan una iniciativa en noviembre de 1947. Hay que darle un territorio a Israel. Y lo primero que piensan es: a ver, un lugar despoblado. Empiezan a ver el mapa. África. Hay un lugar en Liberia, un estado casi recién creado, donde había mucho territorio y poca gente. Y ese es el lugar maravilloso. Mandamos allá a los judíos y ellos van a construir una nación. Pero los judíos dijeron: no Liberia, nuestra tierra. Lo que queremos es nuestra tierra de regreso, el lugar que Dios nos dio. Ese es el nuestro. No es Liberia, no es otro lugar en otro país. No, es el lugar que Dios nos dio. Tenemos que regresar a nuestra tierra. Lo cual sucedió el 14 de mayo de 1948. Por primera vez llegaron. Oye, si siempre había habido árabes y judíos viviendo en esta zona, ¿por qué siempre se llevaron bien y a partir del 14 de mayo del 48 se llevan mal? Se llevan terriblemente mal. Por este señor. Porque cuando los árabes los vieron llegar, dijeron: no, estos no regresan a convivir con nosotros. Estos regresan a tomar la tierra. Regresan a quedarse con Jerusalén, a reconstruir el templo y nos van a echar de aquí. Si tú escuchas muchas veces a líderes, por ejemplo, líderes musulmanes me refiero a extremistas, ¿no?
si tú escuchas a algunas personas políticamente extremistas en contra del Estado de Israel, siempre te van a decir, no estamos en contra de Israel, estamos en contra del sionismo, te dicen. O sea, estamos en contra de que tomen Jerusalén, de que reconstruyan el templo y de que nos echen de ahí. Esto sucedió a partir de 1948. Pero hacía falta una capital. La primera capital del Estado de Israel fue Tel Aviv. Oye, ¿por qué Tel Aviv y no Jerusalén? Pues porque la ONU dijo, no, Jerusalén hay que dividirla. Un sector católico, un sector ortodoxo, un sector musulmán, un sector judío, y que convivan todos. ¿Cierto? Así es que la capital va a ser Tel Aviv. En esa ciudad todavía siguen estando casi todas las embajadas, excepto una. Vamos a hablar ahora de eso. En 1967, Israel toma la decisión, a raíz de una situación que se acordó, de que Jerusalén se convierta otra vez en la capital del Estado de Israel. Solo te quiero decir que nadie en el mundo lo aceptó. Las embajadas se quedaron en Tel Aviv. Entonces dijeron, pues ustedes dicen Jerusalén, nos decimos que no. En el año 2019, el presidente de los Estados Unidos, no estoy hablando en favor de él ni en contra de él, simplemente lo que les digo es, en 2019 él toma la decisión de que la embajada se mueva de Tel Aviv a Jerusalén. Y esta es una decisión muy importante, porque es el primer reconocimiento formal de Jerusalén como la capital del Estado de Israel otra vez. Aunque en el papel ya lo era, pero este es el primer reconocimiento internacional de esta situación. ¿Qué sigue? La reconstrucción del templo. Te tengo una noticia. Esa tú y yo no la vamos a ver. Ya no vamos a estar aquí. Y después de esto, el que recuperen el ministerio. Esto va a suceder durante la semana 70. Tú vas a decir, ¿qué es eso de la semana 70? ¿Te acuerdas que te dije que íbamos a hablar de la profecía de Daniel? Ok, vamos a hablar de la profecía de Daniel. El profeta Daniel estuvo orando a Dios, pidiéndole que le guiara con respecto a ciertas cosas que tenía que entender sobre el regreso de Israel a su territorio después de la destrucción en la época de Nabucodonosor. Y Dios le dio algo más de lo que Daniel pidió. Dios le dijo a Daniel, no solo te voy a dar instrucciones concretas para lo que va a suceder en los siguientes 48 meses. Dio 48 meses porque Israel regresó a través del edicto de Ciro, pero no lograron empezar la reconstrucción del templo por la oposición que tuvieron de ciertos enemigos, sino hasta que el rey Darío, con un segundo edicto, determina que se tiene que construir el templo. ¿Ok? Bueno. Y en ese momento, Dios le dice a Daniel, te tengo algo más, Daniel. Algo que no vas a entender. Escríbelo, no lo entiendas, no te preocupes. Estas cosas están, dice, selladas hasta el final de los tiempos. No las vas a entender, Daniel. Y tú descansa. Tú vas a vivir hasta el final de los días de una gran manera. Pero hay 70 semanas determinadas sobre tu pueblo, le dice. Es importante entender una cosa, así como tú y yo hablamos de periodos, por ejemplo, siglos, que duran 100 años, o lustros, que duran 5 años, la expresión de semanas se refiere a periodos de 7 años. Esta es la forma en la que Israel y en otras naciones de la zona se hablaba del tiempo, ¿de acuerdo? 7 años. Le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dice Daniel, 70 semanas de tu pueblo para que se acabe la maldad en este mundo, para que se acabe el pecado en este mundo, para que Jesucristo sea ungido y finalmente Él tome el control para siempre de la humanidad. Wow, cuando uno escucha esto dices, ¿cómo? O sea, ¿así tan rápido me van a dar toda esta explicación? Efectivamente así es. Vamos a comenzar a hablar de estas semanas.
Primero le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea que la fecha sí estaba. Le dice a Daniel, la fecha de la primera venida. Le dice a Daniel, desde la fecha en la que Ciro dé un edicto y le diga al pueblo de Israel que regrese, 69 semanas después, va a venir el Mesías príncipe. Wow. Si tú multiplicas 69 por 7, esto coincide con la primera venida de Cristo. ¿De acuerdo? Qué impresión, ¿verdad? La exactitud en la fecha es extraordinaria. Y después, y le dice, se va a volver a edificar la plaza y el muro, pero en tiempos angustiosos. Efectivamente, en la semana 69, el templo se había vuelto a construir, patrocinado por el Imperio Romano, así como la muralla de la ciudad, misma que fue destruida tan solo 35 años después. ¿Ok? Dice, oye, ¿por qué dice 69 semanas y se detiene? Dice, y después de las 69 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el final de la guerra durarán las devastaciones. Qué increíble, ¿no? Le dice, cuando se cumpla exactamente la semana 69, al Mesías príncipe le van a quitar su vida. Y no va a ser por sí, lo van a matar. ¿De acuerdo? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir va a destruir la ciudad. A Daniel nunca le dijeron Tito, pero haz de cuenta que se lo dijeron, ¿verdad? Solo le faltaba conocer el nombre. Es increíble la exactitud de toda esta profecía. Y estamos hablando entonces del final, el año 70 después de Cristo. ¿Te acuerdas todo lo que estábamos explicando ahora? ¿Cómo perdieron el territorio en el año 70? ¿Te acuerdas? Pues a Daniel se lo dijeron. Y después le dice, y por otra semana, la semana 70, confirmará el pacto con muchos. ¿Qué es esto de la semana 70? ¿Podemos regresar al cuadro un momentito? Ok. Esta es la semana 70. La iglesia es arrebatada y como consecuencia ya no estamos aquí para cumplir ese ministerio de predicar el evangelio. Ya no estamos. ¿Quién va a tomar la responsabilidad? Otra vez el pueblo de Israel. Dice la Escritura que en el momento en el que tú y yo seamos llevados, va a suceder algo muy interesante en la tierra. 12,000 judíos de cada una de las tribus de Israel, o sea, 144,000, van a ser sellados con el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo va a ser parte de sus vidas, como hoy lo es de la tuya y de la mía, y entonces van a empezar a predicar el Evangelio. Dice, confirmará el pacto con muchos, no con todos, con muchos. 144,000 sellados, dice la Escritura. Y 2 testigos que se levantarán y evidenciarán que lo que está sucediendo solamente es parte de los juicios de Dios. Bienvenidos, acabamos de llegar a la tribulación. Esta semana, estos 7 años, es lo que la Biblia llama la gran tribulación. Un periodo de tiempo en el que los creyentes de la iglesia ya no vamos a estar. Este grupo de judíos se levantará a predicar el evangelio. Un líder mundial tomará el control de la sociedad. Un líder al que la Biblia llama el anticristo. Por supuesto, la gente no le va a decir, mira, yo voté por el anticristo. No, no es así. Tendrá su nombre y será más atractivo que el anticristo, claro, ¿no? Pero un líder mundial, acompañado por un líder religioso, que la Biblia llama el falso profeta, que aglutinará todas las religiones, gobernarán en el mundo.
el mundo post-arrebatamiento va a ser un mundo muy confuso. Imagínate que en este momento fuese el arrebatamiento. Gente desaparecida, hospitales vacíos, accidentes, las economías del mundo afectadas. ¿Te has dado cuenta que cuando ha habido un terremoto, una inundación o algo, la gente se sensibiliza mucho? ¿Te has dado cuenta? Y saluda al vecino al que ya no saludaba y trata de portarse un poco mejor. Digo, nos dura unos días, pero sí te has dado cuenta que las crisis nos hacen reaccionar, ¿verdad? Bueno, imagínate una crisis de estas proporciones. Una crisis de estas proporciones va a hacer que la gente realmente esté dispuesta a aceptar lo que sea. Lo que sea. Y dice la Escritura que este líder mundial va a levantarse diciendo, yo les puedo dar paz y seguridad. ¿Te suena? Esto es lo que estamos pidiendo a todo el mundo. Esto es lo que hoy la gente le pide al presidente de nuestro país y al presidente de cualquier otro país. Oye, trae paz y trae un poquito de seguridad. No están matando en las calles, no hay paz, esto es un desorden, la economía parece un carrusel. Esto es lo que nos pasa en todos lados. Y esto es lo que se le pide a los líderes. Por favor, danos paz y seguridad, danos tranquilidad. Bueno, eso es exactamente lo que este hombre va a ofrecer. Todo lo que han venido pidiendo, yo lo doy. Yo les voy a dar paz y voy a dar tranquilidad, voy a dar seguridad. Al grado que va a lograr establecer lo casi increíble, una alianza entre los árabes y los judíos para que se pueda reconstruir el templo. ¡Wow! Y la gente lo va a ver y va a decir, tremendo líder. Y el pueblo de Israel va a decir, este es el Mesías príncipe. Se reconstruye el templo, se restauran los sacrificios, se empieza a cumplir la ley. La gente en Israel dice, este es el Mesías príncipe, en él podemos confiar. Hasta que le llega la mitad de la tribulación. ¿Regresamos? Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, en el templo de Jerusalén, nuevamente se ofrecerán sacrificios, como en la época de Salomón. Nuevamente se llevarán ofrendas, como en la época de Salomón. Oye, ¿estamos muy lejos de esto? Déjame hacerte un paréntesis. No estamos lejos. En un hotel de la ciudad de Jerusalén hay una maqueta del templo reconstruido. El Estado de Israel ya tiene las vestiduras de los sacerdotes hechas. Ya están hechos los pectorales. Las vacas de aquella raza, alazana, que se usaban para los sacrificios en la época de Salomón, que ya no existía, otra vez existe, gracias a los doctores en genética que hay en Israel. Todo está listo. El Estado de Israel calcula que tardaría 3 meses en tener reconstruido el templo. Así de rápido, así de cerca. ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es que, uno, va a empezar a haber persecuciones en contra de aquellos que sigan creyendo en Cristo. Sí, aquella persona a la que tú le hablaste de Cristo, que hoy no te quiso escuchar, pero cuando que desapareciste dijo, oye, era cierto. Esa persona que al verte se puso de rodillas, o al dejar de verte, se puso de rodillas y recibió a Cristo, esa persona empezará a ser perseguida. ¿Sabes por qué? Porque no aceptará la marca de la bestia, porque no aceptará identificarse con este nuevo régimen político y religioso encabezado por el anticristo, parte de un plan absolutamente diabólico. Sé que esto que te estoy contando pareciera una novela, pareciera ficción, pero no lo es. Tal vez a los creyentes por ahí del año 200, 300 antes de Cristo les parecía una ficción la primera venida de Cristo, pero sucedió. Y cada una de estas cosas que te he enseñado en el diagrama han venido sucediendo. Lo impensable. La nación de Israel no existía.
Estaba dispersada por todo el mundo, no existía. Hoy existe. ¿Cómo iban a ocupar esa tierra? Esa tierra de los árabes. Jamás se la iban a dar. Se la dieron. Bueno, y una parte la tomaron. Pero sucedió. Estas cosas han venido sucediendo. Tú puedes creerlas o no. Puedes pensar que es una ficción o el cumplimiento de una profecía y de una promesa. Es tu decisión. Pero esto va a determinar la forma en la que estás viviendo todos los días. Dice la Biblia, a la mitad de la semana 70, a los 3 años y medio, va a suceder algo que va a hacer cesar todo esto. Se acabó la luna de miel con Israel. ¿Sabes qué va a suceder? Después dice, con la muchedumbre de las abominaciones, porque este hombre que se ha erigido como un líder, como alguien muy bueno, se ha cansado de decir cosas en contra de Dios. Se ha cansado de perseguir a los que predican de Cristo. Pero dice, con todas estas abominaciones va a venir el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el Consolador. ¿Qué es la desolación? El profeta Daniel dijo, cuando venga la abominación desoladora, lo que va a suceder es que este hombre finalmente, a los 3 años y medio, va a llegar al templo de Jerusalén y se va a proclamar Dios. Es decir, la abominación era colocar un animal inmundo en el lugar santísimo. Esto es lo que él va a hacer. Se va a colocar ahí y se va a erigir como Dios. Y va a exigir que lo adoren. Y entonces, ¿qué va a pasar con el pueblo de Israel? ¿Cuál Mesías príncipe? Es el anticristo. Dice la Escritura que en ese momento el pueblo de Israel, como una nación entera, va a huir al desierto, donde será milagrosamente sustentado por Dios durante los siguientes 3 años y medio. ¿Qué lugar en el desierto? Hay quien piensa que es en la zona de Jordania, ¿no? Es más, hay una ciudad que quedó abandonada, la ciudad de Petra, y un millonario se le ocurrió comprar miles de Biblias y las tienen ahí guardadas, ¿no? En una caja, en cajas de ojalá que las encuentren, ¿verdad? Y ojalá que sea ahí, pero por lo pronto eso es lo que sí va a suceder. Durante todo este periodo de 7 años, va a haber una serie de juicios de parte de Dios para enfrentar a la humanidad con su pecado. Todos estos juicios van a hacer que algunos que se definan en contra de Dios mueran, algunos que se definan en favor de Dios puedan ser salvados por Dios. Esto es lo que va a pasar durante estos 7 años. Ok, querían conocer las señales de su venida. Esas son las señales de su venida. De la higuera, aprended. Nación, territorio, capital, templo, ministerio. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Israel al fin de los tiempos? Qué increíble es Dios. En su fidelidad, Dios va a hacer algo extraordinario. Es la Escritura que prácticamente en los momentos finales de esta última semana de años, ellos van a ver al cielo abierto. Y cuando vean el cielo abierto, van a ver a Jesús. Dice la Escritura, y verán al que traspasaron. Y el pueblo de Israel, los sobrevivientes, los que queden del pueblo de Israel, vendrán a los pies de Cristo. ¿No te parece impresionante? Lo más impresionante es que tú y yo no vamos a estar aquí. Oye, ¿qué pasa con nosotros? Esto no son parte de las señales, pero quiero que te alientes. ¿Qué va a pasar contigo y conmigo? La Biblia dice que fuimos arrebatados, ¿te acuerdas? Y mientras todas estas cosas están sucediendo en la tierra, ¿qué está pasando con nosotros? La Escritura dice que tú y yo fuimos llamados a la boda del Cordero. Las bodas del Cordero con su iglesia. Es decir, en la época del Israel antiguo, las bodas se celebraban con 7 días de fiesta. O sea que si hoy te quejas al casarte del costo del banquete, eran 7 días. O sea, no era barato el tema, nada barato. Bueno, Dios nos habla de no 7 días, pero sí 7 años
de las bodas del Cordero con su iglesia. Es de la Escritura que tu vestido y el mío ya ha sido preparado, no tenemos que comprarlo. Y es un vestido de lino fino, blanco, y son las acciones justas de los santos, así dice la Escritura. Ese va a ser tu vestido y el mío. Por 7 años disfrutaremos de las bodas del Cordero con el Señor Jesucristo. Mientras en la tierra sucede todo esto, tú y yo vamos a estar en una posición muy distinta, disfrutando de este maravilloso momento al lado de Jesús. ¿De acuerdo? Eso sí te alentó, ¿verdad? Porque después de escuchar de todo lo demás, pero esto sí te alentó. Bueno, muy bien. Nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. No quiero extenderme demasiado porque ahora viene la respuesta de la siguiente pregunta, las señales del siglo, del final del siglo, o el final de los tiempos. Pero vamos a tomar todavía un espacio para entender todo esto. Es que me gustaría que lo veamos con un poquito de calma el próximo domingo ya. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? ¿Sí? No se preocupen, acaban de dar un paseo por como 8 libros de la Biblia, o sea, sé que lo han entendido todo rápidamente, pero... Muy bien, vamos a orar para concluir. Y después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, que creo que va a haber muchas preguntas. Por cierto, si alguna persona que está viendo en internet esta plática quiere enviarnos sus preguntas, por favor, hágalo por escrito y le vamos a enviar respuestas a cada una de estas preguntas. No quiero que nadie se quede con ninguna duda sobre todo esto de lo que estamos hablando. Ahora, vamos a terminar con una oración, pero me gustaría en forma muy especial, el día de hoy, invitarte, déjame corregir, suplicarte que si aún no has tomado la decisión de invitar a Cristo a tu vida, lo hagas el día de hoy. No quisiera que hoy dieras un paso a la eternidad sin Cristo. No quisiera que el día de hoy, los que estamos aquí, seamos arrebatados y tú te quedes. No quisiera que pasaras estos 7 años, pero sobre todo, no quisiera que pasaras una eternidad separado de Dios. Por eso el día de hoy, quiero pedirte que reconsideres tu vida. Quiero pedirte que reconozcas delante de Dios que te has equivocado muchas veces. Esto solamente es reconocer la verdad, reconocer la realidad. Te has equivocado muchas veces. Y muchos de estos errores, la Biblia los llama pecados. Un pecado es todo aquello que tú y yo hacemos en contra de la esencia de Dios. Cuando tú y yo mentimos, estamos actuando en contra de la verdad. Y Dios se define como el camino, la verdad y la vida. Así es que estás pecando en contra de la naturaleza de Dios. Cuando tú y yo somos soberbios, orgullosos, envidiosos, cuando tú y yo matamos, cuando tú y yo adulteramos, estamos viviendo en contra de la naturaleza de Dios, y es por eso que estamos pecando contra Dios, contra otras personas y contra nosotros mismos. Hoy te quiero pedir que reconozcas delante de Dios que has pecado, que has cambiado la verdad por la mentira y que no te ha aprovechado, y que no te ha servido de nada, y que no tienes la vida que Dios te quiere dar. Jesucristo murió en la cruz. Hemos hablado hoy de su primera venida. Jesucristo murió en la cruz para pagar por cada uno de esos pecados. Así que no solamente te pido que te arrepientas, que reconozcas tus pecados, pero también que apropies el pago de Jesucristo en la cruz para salvar tus pecados, para lavarte y limpiarte de todos tus pecados y darte una eternidad con Él. Hoy quiero pedirte, por fin, que ores, que hables con Dios, que le pidas que te perdone y que te lo invites a tu vida como tu Salvador personal y como el soberano y Señor de tu vida. Si tú haces esto hoy, no sé si seas arrebatado o no,
pero sí sé que abrirás tus ojos en la eternidad, a su lado, si hoy dejas este mundo. La fecha del arrebatamiento no la sabemos, pero si fuese hoy, tú estarías en el cielo con Dios. Vamos a orar. La primera parte de la oración, voy a orar en tu lugar, invitando a Cristo a mi vida. Yo ya hice esto hace años, cuando tenía 19 años. Pero hoy voy a orar en tu lugar para que tú puedas en tu corazón seguir estas palabras. En la segunda parte, quiero dar gracias a Dios por lo maravilloso que ha sido enseñándonos estas señales, para mostrarnos lo cerca que estamos. Y de esta manera, enfoque nuestra mirada en la eternidad y nos lleve a vivir con la santidad que agrada a Dios y con la gentileza que sería un ejemplo para todos los que nos rodean. Vamos a orar. Señor, hoy quiero darte gracias, porque a través de todo lo que he escuchado he entendido que tú me amas. Y quiero pedirte que tú me perdones por cada uno de los pecados que he cometido. Señor, perdóname por todos los pecados que he cometido en mi vida. Límpiame de mi maldad. Y Señor, confiando en la sangre derramada en la cruz, hoy te pido que me salves de la condenación eterna, de la paga de mis pecados, no por lo que yo haya hecho, no por lo que soy, sino por tu misericordia expresada por mí en la cruz. Hoy te quiero pedir que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte esto en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Y Señor, hoy quiero darte muchas gracias porque a través de tu palabra tú nos revelas estas señales que nos permiten entender cuán cerca estamos de tu venida y de esta manera tomar decisiones en consecuencia para vivir en santidad, velando por tu regreso y de esta manera, Señor, pudiendo recibirte en el mejor momento de nuestra vida espiritual y como tú mereces el día que vengas por nosotros. Gracias, Padre. Te pedimos que tú nos sigas guiando a través de esta enseñanza en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.